4, versículos 1 al 12. Y por ahí, como lo comentaba nuestro hermano pastor, van a tener una participación los jóvenes del centro educativo, por si se van preparando para que después de esta lectura pasen. Hebreos 4, versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: temamos, pues, no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, todos juntos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pues le damos el tiempo a nuestros hermanos del centro educativo para su participación especial. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Quisiera leer un pasaje para respaldar el canto que vamos a entonar mis compañeros y yo, y es el pasaje ya conocido. El canto se titula Un siervo para tu gloria, y en Filipenses 2:5 nos dice lo siguiente: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, pues,
como nuestro Señor se humilló y Él se hizo siervo para servirnos a nosotros y obedecer a su Padre, nosotros también queremos ser siervos para la gloria de Dios.
Pues gracias a Dios por este grupo de jóvenes que han atendido el llamado de nuestro Señor Jesucristo a tomar su cruz, a dejar todo, a seguirle, a compartirle en cada rincón de este hermoso país que nos ha tocado. Y pues estemos orando por la vida de cada uno de ellos, de diferentes circunstancias que vienen viviendo como familias. Estemos orando por ellos para que sigan persistiendo, permaneciendo en su palabra, tomados de la mano de nuestro Señor. Pues vamos a continuar adorando a nuestro Dios, ahora en nuestro tiempo de alabanza. Pongámonos de pie, hermanos, disfrutemos de este tiempo de gozarnos con el Señor a través de estos hermosos cantos, y pues que el Señor sea el que llene nuestros corazones de gozo, de alegría, de estar expresando las hermosas alabanzas que se han preparado para esta tarde. Damos gracias a Dios porque nos permite alabarle, nos da la dicha de conocerle. Y como hemos estado viendo y leyendo esta mañana, nuestro Dios es un Dios grande, digno de suprema alabanza. Como cantaban nuestros hermanos hace un momento, que nuestro deseo sea ser siervos para su gloria. Y sigamos exaltando la gloria de nuestro Dios, porque solo Él la merece. En la palabra de Dios podemos ver su grandeza en la creación, pero también en la salvación que nos ha dado. Vamos a entonar este canto para ti la gloria. Que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. La gloria, para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra, exaltemos juntos el nombre de Cristo. Amén. La gloria y honra para nuestro Dios. Como dice en su palabra,
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tan solo en Cristo confiaré, Él es mi luz, fuerza y canción, la roca que sólida es, firme en tormenta y aflicción, amor tan grande Él me da, profunda paz en tempestad, amigo fiel y todo es Él, en su amor yo confiaré. Tan solo en Cristo confiaré, siendo Dios Él se encarnó, el don más grande de amor, vino de aquel que descendió, y en esa cruz cuando Él murió, la ira de Dios satisfizo, por mi pecado Él murió, y por su muerte vivo yo. En una tumba estuvo Él, la luz del mundo oscureció, mas no le pudo detener, y con poder resucitó, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, pues suyo soy y mío es Él, pues con su sangre me compró. Ya no hay más culpa ni temor, es el poder de Cristo en mí nacer y en mí morir. Cristo dirige mi vivir, ya no hay poder que me podrá hoy de su mano separar, hasta que Él vuelva otra vez, o que me llame al hogar, o que me llame al hogar. Amén. Sigamos exaltando el nombre de nuestro Dios esta mañana, porque admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Cuando le alaba, Él se pone de pie, fuego en sus manos y relámpago en sus pies. El hombre fue sacado por pecado del Edén, y esa es la razón que su sangre derramó. Su reino hoy es muy pronto y es mejor que Él. Nuestro Dios
palabra y la luz será. Juicio y destrucción derramó sobre Sodoma, gracia y perdón y nos dio en la cruz. Espero que esto pronto no se nos olvide, nuestro Dios poderoso Dios. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Amén. En la palabra de nuestro Dios, como mencionamos, se muestra la creación de todo lo que conocemos, las maravillas que nuestro Dios ha formado. Y toda la Biblia tiene un solo punto, que es mostrar a Cristo como nuestro Salvador, como el Salvador del mundo, y demostrar que solo en Él hay salvación. Vamos a entonar este último canto. Cristo mueve las montañas. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza del Dios que salva. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis errores, sé que me aceptas una y otra vez. Mi vida entero ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció. Cristo mueve las montañas. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció. Cristo mueve las montañas. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar por siempre, autor de salvación.
Pueden tomar sus lugares, hermanos. Les leo ahí en la carta de 2 Timoteo, en el capítulo 3, y en el versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano que nos comparte la palabra del Señor en esta tarde. Y pues los que gusten pasar acá adelante, hay 4 o 6 lugares para que no estemos todos amontonados por ahí atrás. De todo modo, la palabra del Señor va a caer en quien tenga que caer. Buenas tardes, hermanos. Bueno. Repito, buenas tardes. Mi mala memoria, que parece que cada vez se instala más en mis neuronas, me impiden hacer una introducción que tenía planeada. Pero a lo mejor estuvo bien porque no es tan buena. Iba a tomar un libro que tengo allá en casa, que es el Corán. ¿Quién ha leído el Corán? No, ni para qué, ¿va? Iba a tomar un libro, el Corán, y les iba a preguntar, ¿qué es esto? Y como se parece mucho así por fuera a una Biblia, a lo mejor todos iban a decir que es la palabra de Dios. Y luego yo les iba a decir, a manera de chapuza, no es cierto, es el Corán. Pero si estuviera por ahí un musulmán fanático medio loco, pues a lo mejor me iba a esperar a la salida, ¿verdad? No precisamente para felicitarme. ¿Qué derecho tenemos nosotros a llamar a este libro la palabra de Dios? ¿Tenemos más derecho que los musulmanes a llamarle a su libro sagrado palabra de Dios a través del profeta Mahoma? ¿Tenemos más derecho que los santos, la iglesia de los santos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, mejor conocidos como mormones, a llamarle a su libro del Mormón, dictado por el ángel Gabriel, según ellos, aclaro, a José Smith, y que tuvo que traducir las planchas de oro, y el mormón dice que esa es palabra de Dios, o la perla de gran precia, o otro par de libros que tienen ellos como sagrados. Tenemos más derecho que ellos a decir que este libro es la palabra de Dios. Tengo otros libros extraños. ¿Alguien ha escuchado del Popol Vuh? O con H, Vuh, o algo así se pronuncia. Escrito en quiché. Los mayas lo tenían como su libro sagrado. Podríamos decir que para los mayas el Popol Vuh era la palabra de Dios. El Bhagavad Gita, espero no pronunciar mal el hindú, Bhagavad Gita, que es una conversación entre Krishna, aquel de las meditaciones, Hare Krishna, y Arjuna, cuando iban a empezar una guerra divina entre ellos, entre dioses, y según
la religión hindú en su totalidad. Esos cánticos son del Dios Todopoderoso, palabra de Dios. ¿Y cómo saben ellos que esa es palabra de Dios? Si en esta mañana hubiera por ahí algún maya que creyera en el Popol Vuh, o algún mormón, o si usted conoce alguno. Yo he platicado con krishnas y con mormones y les he preguntado por qué creen que sus libros son la palabra de Dios. ¿Y saben qué me han dicho? Ellos dicen, por fe. Pero la pregunta es, ¿qué mayor o más genuino derecho espiritual, intelectual, moral tenemos los cristianos para decir que este libro, estos 66 libros, son la palabra de Dios? Y no estoy hablando de términos subjetivos, porque en una hipotética, no discusión, tal vez en un hipotético diálogo, nosotros podríamos decir porque ella lo dice, pero aquellos también, sus libros sagrados alegan y demuestran que son sagrados, según ellos. Y por otra parte, en una discusión honesta, eso sería un argumento, una evidencia circular, cerrada. Quiero decir, la evidencia interna, lo que dice la palabra de Dios acerca de ella misma, no deja de decirlo ella misma, lo cual, con mucho respeto y amor, convertiría nuestro decir de que es la palabra de Dios y que lo creemos por fe porque ella lo dice, en un argumento circular. No valdría, cuando menos no desde el punto de vista de una discusión objetiva. Espero no estarlos mareando tanto con todo este rollo, pero la pregunta persiste: ¿qué derecho tenemos nosotros a llamar a este libro la palabra de Dios? Y ya la aplicación sería, por ejemplo, preguntar: ¿por qué si de veras decimos amén? Y hasta nos podemos desgarrar las vestiduras cuando alguien dice que no cree en la inerrancia de la Biblia, o habla de una inspiración como no la creemos nosotros, o duda del canon de los 66 libros que estamos considerando como palabra de Dios. Hasta podemos desgarrarnos las vestiduras. Pero como he dicho la otra vez en una sentencia bastante fuerte pero verdadera, solamente creemos la parte de la Biblia que obedecemos. Así que antes de decir amén, cuando se dice que la Biblia es la palabra de Dios, antes de decir amén, tendría que preguntarme qué es lo que realmente yo creo, qué partes de la Biblia obedezco y qué partes no. Porque las que no obedezco, yo creo que es simple y sencillamente por falta de fe. No las creo. No obedezco lo que no creo. Porque si lo creyera que es palabra de Dios, creyera que tiene una sentencia, que tiene un castigo, una consecuencia negativa, el desobedecer una porción de la palabra, no lo haría, por creer que es la verdad. Pero como no lo creo, desobedezco. Y bueno, ya me extendí un poquito en la introducción, pero acabamos de leer, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, que fue la última cita que nos ayudó el hermano César a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios. Junto con estas predicaciones que el pastor y un servidor habremos de presentar durante los próximos domingos, tendremos también sendas clases
en el tiempo que nuestro hermano Juan Pablo dejó vacante por un tiempo, para presentar fundamentos en qué nos basamos para decir que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Porque creo sinceramente que si el cristianismo no nos exige un suicidio intelectual, y no lo exige, nos hizo el Señor seres pensantes, aunque el pensamiento humano tiene sus límites, y muy cortos, por cierto, pero no exige un suicidio intelectual. Entonces sí valdría la pena, hermanos, considerar todos estos temas, y así como hemos tenido algunos diálogos sobre los alcances de la expiación, como esta mañana se vio, podríamos nosotros dialogar las convicciones que tenemos acerca de la palabra de Dios. Después de todo, aquí hay un grupo de hermosos siervos de Dios que se están preparando en una escuela, y entiendo que el centro de su preparación es la Biblia, y el centro de la enseñanza que recibimos los domingos por la mañana es la Biblia. Ni siquiera hemos discutido sobre Calvino, sobre Arminio, sobre los seguidores de Arminio, ¿cómo se llama? Teodoro de Beza y esos. No mencionamos teorías, ni discusiones, ni sínodos, sino vamos directamente a la palabra de Dios. Entonces valdría la pena que con la palabra de Dios estudiemos la palabra de Dios, pero también otros puntos que es conveniente que sepamos y que podamos basarnos en la Biblia para desecharlos. Así pues, hermanos, les invito a buscar en nuestras Biblias. Ahora sí se me está secando la garganta. Ahí en Hebreos 4, la lectura que hicimos hace rato, versículos del 11 al 13. Hace muchos años atrás, el hermano Nicolás me puso a predicar un domingo por la mañana, y él se sentaba ahí, no sé si es el mismo edificio, pero se sentaba, digamos, ahí en la puerta, y se nos quedaba viendo los que predicábamos, y nos daba unos nervios, y ahora me está viendo desde allá, y todavía tengo nervios. Y ese día que me invitó a predicar, estaba un hermano alemán que fue como mi tutor por mucho tiempo. Bueno, no mucho, como unos 4 años. El hermano Ragnar Ziegler, que venía aquí a esta iglesia con su familia. ¿Todavía se comunica con Ragnar Ziegler, hermano? Nada, luego platicamos. Y había sido invitado y yo estaba bien nervioso y no sé por qué razón. Ahora lo estoy. Bueno, está mi hijo también. Desde chico hacía preguntas, los tres hacían preguntas muy directas y a veces no sabía qué contestarles, con todos mis 4 años de seminario. Y qué bueno, ¿no? Ojalá ustedes sean de los que preguntan, de que si algo no entienden o no están de acuerdo lo digan, y dialogarlo con la palabra de Dios. Bueno, eso es un paréntesis. Hebreos 4, del 11 al 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, nos ponemos en tus manos. No somos competentes para nada. Por eso te pedimos que la misma inspiración, en este caso iluminación, que tuvieron aquellos que escribieron tus revelaciones,
que no fue por iniciativa privada ni por interpretación humana, sino que hablaron siendo inspirados por ti. Esta mañana nos ilumine para entender tu palabra y aliente nuestro corazón para hacerte fieles y obedecer toda tu palabra, toda tu palabra. Que seamos hacedores de ella, porque según entiendo aquí, un día tú nos juzgarás por la palabra, por lo que obedecimos. Te pedimos que este mensaje llene nuestros corazones y nos haga mejores hijos tuyos delante de ti. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Para comenzar la carta a los Hebreos, algunos pasajes, no sé ustedes, pero algunos pasajes de la Biblia, de Hebreos específicamente, a mí me causaban dudas. Parece que de hecho algunos padres apostólicos dudaban en incluir Hebreos en el canon definitivo. Pero me causaban algunos problemas, versículos que no podía entender. Cuando podía, preguntaba. Cuando la respuesta no me satisfacía, callaba y oraba. Y me humillaba ante Dios. Porque de repente encuentro versículos en esta carta que parecen decir algo, o que lo dicen según yo claramente, pero luego los eruditos decían que no decía eso. Y me explicaban por qué no lo decía. Y en mi corazón y en mi mente pensaba yo, como que quieren torcer la escritura. Con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que tenían razón. Y digo esto, hermanos, porque Hebreos es una carta de un autor hasta el momento desconocido, que se debe entender desde su propósito. El propósito del autor de la carta a los Hebreos es contrarrestar la influencia de los llamados judaizantes. Detrás de Pablo, y Pablo tiene citas contundentes en contra de esto, había un grupo de personas que alegaban que la obra de Cristo no estaba completa, que para poder ser un cristiano verdadero y, entiéndase, parte del pueblo de Dios y heredero de las promesas de Dios, tenía que añadírsele a la obra completa de Cristo en la cruz la práctica de la ley, cuando menos desde la perspectiva ceremonial y de la perspectiva espiritual. Y entonces una persona cristiana que tuviera Cristo en su corazón y fuera declarado salvo por la palabra de Dios, no podía estar completo, no podía estar totalmente salvo si no aunaba las prácticas de la ley, la circuncisión, las fiestas judías, la celebración de la Pascua, la alimentación. Entonces decían los judaizantes que tenía que añadírsele a la obra de Cristo la ley, cuando menos la ceremonial, para poder completar la obra de salvación. De hecho, los primeros que persiguieron a los cristianos para exterminarlos fueron los judíos y después los cristianos judaizantes. Creían en Cristo, pero creían que Cristo no era suficiente. Y esta carta dirigida a los hebreos no se puede entender
porque algunos versículos hasta nos confundirían, sin tomar en cuenta el contexto general del propósito general del autor de la carta. Por eso vamos a ver algunos versículos, todavía estamos en la introducción. Dice Hebreos 8:13 que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Por eso dice que este nuevo pacto desplaza al antiguo. Y yo creo que cuando Jerusalén fue destruida en el año 70, el último vestigio, el templo, que sería el vínculo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, precisamente en su providencia, Dios permitió que las tropas romanas lo destruyeran. Sí, la obra de Cristo fue completada en la cruz y al tercer día en su resurrección. Pero aquello físico, el templo, tendría que ser destruido con toda la ciudad de Jerusalén. Precisamente Mateo 24 habla, entre otros, de este acontecimiento intercalado en los últimos tiempos, más bien en el tiempo que Cristo vendría. En el capítulo 10 de Hebreos, versículo 12, se nos dice que Cristo se ofreció una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Por eso, en el capítulo 10, versículo 26, se nos dice de manera tajante que ya no queda más sacrificio por los pecados que son cometidos voluntaria o deliberadamente. Y cuando yo leí ese versículo me preguntaba, ¿cuántas veces he pecado que no sea deliberadamente? Sinceramente me hacía yo la pregunta honesta, porque veía yo ese versículo y dice que si pecáramos voluntariamente ya no queda más sacrificio por los pecados. Y yo me ponía a hacer un análisis de mi vida y decía, a ver, Josecito, ¿cuántos pecados he hecho sin querer? No deliberados, o cuando menos, como decía el cómico, sin querer, queriendo. Y encontré que me era muy difícil encontrar pecados en mi vida que no hubiera hecho voluntariamente. Encontré que el mayor porcentaje de mis caídas no eran por resbalones y que caía, sino que voluntariamente busqué el charco para enlodarme y ensuciarme. Y yo decía, pero aquí dice que si hago eso ya no voy a ser salvo. Así interpretaba. Pero lo que está queriendo decir el autor, hermanos, es que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Y quien rechace y añadirle al sacrificio de Cristo es una forma de rechazar. El que rechace el sacrificio de Cristo, no queda otra cosa más que una horrenda expectación de fuego que ha de consumir a los adversarios. Y por eso en el 10:31 concluye, hermanos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El peligro de volver al sistema sacrificial de la ley judía, dice Hebreos, es como pisotear al Hijo y tener por inmunda la sangre del pacto. 10:29. Entonces, a manera de contexto, esto es de lo que trata la carta a los hebreos: demostrar la superioridad de la revelación en Cristo. No solamente en Cristo, sino que ahora Dios nos habla en Cristo, por Cristo. Y escuchaba una predicación donde un hermano acertadamente decía que es como un lenguaje nuevo, como si Cristo antes, como si Dios, antes nos hubiera hablado a través de los profetas, de aquellos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero literalmente cuando Hebreos dice en el capítulo 1 que en los postreros días nos ha hablado por Cristo, dice en Cristo. Y la idea es como una traslación de un idioma a otro. Es como si no habláramos inglés. Bueno, yo no hablo inglés y ahora Dios nos hablara en inglés. Literalmente diría:
Ahora Dios nos habla en el idioma del Hijo, con las maneras del Hijo, con las manifestaciones del Hijo. Su lenguaje es Hijo, sus palabras son Hijo. La revelación de Dios es Hijo. Lo entendemos por Hijo. Cristo es el único que nos puede dar el entendimiento para ya no vivir practicando religiones repetitivas, ritos inútiles. Bueno, en su tiempo tuvieron su utilidad, pero que ahora el Señor Jesucristo todo lo llena en todo. Ya para terminar mi introducción, Dios nos habla ahora en el idioma Hijo, y aquí en este pasaje, cuando nos habla del día de reposo, dice el versículo 1 del capítulo 4: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y otra vez, entiéndase reposo en el idioma Cristo, aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No se regresen al sistema sacrificial judío, porque no sirve, es inútil ahora. Cristo todo lo llena en todo, y se corre el riesgo, y aquí el reposo no habla del sábado precisamente, habla de aquel reposo que aún con Josué se había prometido al llegar a la tierra prometida. Pero cuando se habla de reposo aquí, se habla de salvación, se habla de descanso, se habla de la eternidad con Dios, se habla de que este libro nos revela a Dios y nos revela la forma en que podemos tener una relación viva con Dios. Mis hermanos, este es el centro de la revelación de Dios, porque nos revela a Cristo. Es de suma importancia que entendamos qué es la Biblia, que no la descuidemos. Una iglesia flaca, anémica en palabra de Dios, sin discipulado, sin enseñanza sólida bíblica, cuando a veces parece que hasta se nos cansa la mente al escuchar las clases de escuela dominical. No sé si nos da pereza o no entendemos y no venimos, pero un cristiano y una iglesia anémica de la palabra de Dios corre, entre otras cosas, el peligro de deslizarse, como mi cilindro. Como soy muy tosco para predicar, lo voy a poner abajo. Así que vamos al pasaje. Lo primero que nos dice el versículo 12, la palabra de Dios es viva. Qué gran frase. Cuando estudias la Biblia para dar un mensaje, a veces te emociona tanto el Señor que lloras de ver todo lo que revela el Señor. Dice, porque la palabra de Dios es viva. En la mente judía, hermanos, una vez que Dios decía una palabra, y voy a tratar de explicarlo bien para no causar confusión. Una vez que una palabra salía de la boca de Dios, de alguna manera se convertía en un ente. A lo mejor luego me corrigen mi teología, pero era un ser vivo. La palabra que se usa aquí es la palabra viva. Algunos dicen que se debería traducir como un participio, es decir, una que vive. Es decir, tendría que decir, porque la palabra de Dios es viviente, tiene vida. Cuando sale de la boca de Dios, cobra vida divina, casi como una existencia por ella misma, casi como un ente divino. Digo, no adoramos esto, pero nuestra creencia en la palabra de Dios tiene que ser tal que al decir que es palabra viva, tendríamos que sujetarnos a ella como nos sujetamos a Dios. En la mente judía, cada palabra de Dios no era solamente un sonido con un cierto significado, era un poder que se liberaba y producía resultados. El profeta Isaías dice en el capítulo
capítulo 55, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Me recuerda mucho cuando el centurión fue a rogar por la vida de su siervo y reconoce que no es digno de que el Señor entre a su casa y le dice con una fe que hasta sorprendió a Jesús: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra. Literalmente quiere decir, suelta la palabra, que vaya la palabra, que haga lo que tú ordenas, que produzca el milagro. En este participio, palabra viviente, que vive, que da vida, que es pertinente en todo tiempo y en todo lugar. Hermanos, esa es nuestra fe y nuestra convicción. Cuando en Juan capítulo 6 el Señor confronta a aquellos que le seguían por diversos intereses y muchos se van porque no pudieron resistir la palabra, todavía el Señor confronta a los discípulos y les pregunta si ellos se habrán de ir también. Y Pedro toma la iniciativa y le dice, y es algo que debe llenar nuestros corazones: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego el mismo apóstol Pedro dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Si la palabra de Dios es viviente, si la palabra de Dios es una palabra que vive, es una palabra entonces que se aplica a todas las personas, quienes estamos aquí adentro, creyentes de alguna manera, y los que están allá afuera, quienes en esta mañana vinimos, pero tal vez no tenemos una convicción firme, porque repito, si no obedeceríamos toda la palabra, que tratamos de no llevar una doble vida, y otros que saben que sí están viviendo falsamente su vida cristiana. Si la palabra de Dios es viva, debe confrontarnos a todo. Es algo con lo que tarde o temprano nos hemos de enfrentar. Y el ofrecimiento de la palabra de Dios no nos deja un punto de escape. O la aceptamos o la rechazamos. Posponer ya es rechazar. Se pueden decir muchas cosas de esta frase, que la palabra de Dios es viva, pero la conclusión es esa. Ojalá quiera Dios que, a pesar de mi falta de eficacia en predicar la palabra, o que tal vez cada 8 días escuchamos cosas parecidas, no sea esta mañana solamente una mañana en la que viniste a un culto por rutina, sino que la palabra te confronte, nos confronte y nos haga reflexionar y nos haga modificar y mejorar como cristianos. Si yo puedo decir amén a que la palabra de Dios es viva, es porque la creo, pero sobre todo porque la obedezco. Y si yo dijera, como manipulándolos un poco, amén, qué bueno que nadie contestó, porque si dices amén es porque estás dispuesto a obedecerla. Hecha esta aclaración, amén, la palabra de Dios es viva, pues Dios conoce nuestro corazón. Dice también que la palabra de Dios es eficaz. Ahí mismo en el versículo número 12. La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz. Y estaremos viendo por los próximos domingos algunas doctrinas como la suficiencia de las Escrituras. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, no estamos hablando de que la Biblia es competente para todas las áreas de la vida, en el sentido de que, por ejemplo, no es un libro de ciencia, ni pretende ser competente en ciencia, aunque no se contradice con la ciencia. No es un libro de grandes hipótesis filosóficas. Es un libro de la revelación de Dios
que cumple cabalmente el propósito para el cual fue revelada. Dios, cuando se reveló a aquellos santos hombres de Dios, profetas, tenía o tiene el propósito de revelarnos lo suficiente, de manera exhaustiva, total, perfecta, completa, para tres cosas: nuestra salvación, nuestra santificación y nuestro servicio. Cuando Dios revela su palabra, y aquí dice que es una palabra eficaz, la palabra eficaz quiere decir que cumple cabalmente el propósito para el cual fue enviada por Dios, que no volverá vacía. Pero lo cumple en estos tres aspectos para los creyentes: en nuestra salvación, en nuestra santificación y en nuestro servicio. La Biblia no es un libro de fórmulas mágicas que tengamos que repetir bajo ciertas circunstancias para que ocurra aquello. La otra vez, aquello que pedimos. La otra vez algunos hermanos esbozaban una sonrisa, y creo que después lo comentamos con algunos, de aquellos ritos que antes se hacían, ¿no? Y mencionábamos que había un santo que las muchachas de antes, creo que ahora ya no, cuando menos las cristianas ya no lo hacen, ponían al San Antonio, ¿cómo eran, hermanas? Sí, se acuerdan, ¿no? De cabeza, ¿no? Y lo ponían de cabeza pues para que el santo sintiera la presión, y hasta que les diera el novio, y algunos muchachos también, ¿verdad? O la novia anhelada, pues ya volteaban al santito, ¿no? Y algunos ritos religiosos de religiones aceptadas como normales todavía caen en eso, ¿no? Les mencionaba la otra vez que cuando el Señor cura, se voltea hacia el sagrario, ¿cómo se llama? Y ofrece la hostia, y dice en latín hoc est corpus meus. Se me quedaron esas palabritas, ¿no? Hace esto, ¿no? Agarra la hostia, sí, sin sotana, ¿va? Va al sagrario y dice hoc est corpus meus. En ese momento el poder de Dios viene sobre la hostia y ya no es hostia, ya me salió como en español, ¿no? Ya no es hostia, es ahora el cuerpo de Cristo. Imagínense semejante tontería. Y luego cuando se lo pasan a los que van a tomar la comunión, hasta le haces, ¿no? Porque es el cuerpo de Cristo. Con mucha, ¿qué solemnidad? Con mucha superstición, ¿no? Y se cree en recitarla como algo mágico, en repetir ciertas oraciones como el Padre Nuestro para hacer méritos. Aún algunos cristianos trasladan eso, ¿no? Ojalá usted no tenga la Biblia ahí en un lugar en la sala y con veladoras, ¿no? Que para que se vayan los espíritus chocarreros, ¿no? A veces así dicen, ¿no? Oye, es que en mi casa hay, espantan, ¿no? Por decirlo así en términos corrientes. En mi casa espantan, se aparece la niña blanca. Ah, no, esa es otra cosa, ¿va? La niña con un vestido blanco, ¿no? Pues pon la Biblia ahí en medio y el espíritu chocarrero se va. Conste, ni estoy justificando espantos, pero estoy diciendo que a veces se hace así. Y ojalá que no haya cristianos que crean eso. Una vez mi esposa y yo llegamos a la casa de una hermana que pues ya era adulta, pero adulta joven, y nos paramos en la puerta porque la sorprendimos haciendo un ejercicio. Y esta muchacha estaba viendo la tele, y parada ante la tele con su equipo de ejercicio, sus pants, etcétera, cerraba los ojos y le hacía así, y luego le volvía a hacer así, y luego hacía así, y luego los pies.
Y nosotros no queremos interrumpirla, ¿no? Porque pues no sé qué está haciendo, si le está dando epilepsia o qué pasó. Y cuando ya terminó, entramos. Y estaba viendo un programa cristiano donde estaban diciendo que ella concentraba todas las energías negativas que salían por las extremidades y que iba a sentir cómo esa energía negativa se iba a almacenar aquí en sus manos y que para deshacerse de ella nomás tenía que hacerle así. Y la hermana le hacía así. Y pues evidentemente era nuestra responsabilidad compartirle lo que dice la palabra de Dios para que no siguiera haciendo tamañas tonterías. ¿Usted hace eso? ¿Alguien aquí hace eso? Cuando hablamos de la eficacia de la palabra de Dios, dice 2 Timoteo 3, del 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es suficiente para tu salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Toda la escritura, dice el versículo 16, es inspirada por Dios. En su momento veremos a qué escritura se refiere Pablo aquí. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Útil para tu santificación. Aquí está todo. Aquí está todo. Y luego sigue diciendo, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un día platicábamos acerca del papel de la psicología en la iglesia, en el discipulado o en las predicaciones. Me reservo mi opinión, pero lo que sí quiero decir es que si alguna psicología se puede aplicar en la vida del cristiano, es la que emana o mane de la palabra de Dios. Espero que durante las clases haya tiempo de poder presentar estos temas para que no seamos un pueblo que ignoramos cómo debemos conducirnos delante del Señor. A fin de que el hombre, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí dice que la palabra de Dios es suficiente para nuestra salvación, para nuestra santificación y para nuestro servicio. No hay más a dónde ir. No tenemos que buscar en otro lugar. Aún los libros de hombres de Dios, que Dios los ha iluminado para que escriban obras de todas las disciplinas de la vida cristiana, están en muy segundo lugar con respecto a la revelación suficiente de la palabra de Dios, porque es una palabra viva, porque es Dios como una extensión de Dios. Es Dios hablándonos. Obviamente yo tengo la Reina Valera 60, que es una versión, y otra vez habrá temas donde veamos eso. Pero el centro, el mensaje, la palabra de Dios, hermanos, es Dios hablándonos. Por eso Juan describe a nuestro Señor Jesús como el verbo, la palabra. Y dice en la última cláusula, y aquel verbo era Dios, dice, y Dios era la palabra. Es un énfasis distinto, no dice, y la palabra era Dios, dice, y Dios era la palabra, Dios era el verbo. No sé hasta qué punto podemos llegar en esta interpretación, pero es una extensión de Dios. Digo, no la vamos a idolatrar, no vamos a adorar la Biblia, solo a Dios. Pero qué bien hacemos cuando le damos el primer lugar a la palabra profética más segura para todos los asuntos en nuestra vida personal, en la vida eclesiástica y en nuestra conducta delante del mundo.
La Biblia es la más grande manifestación del poder de Dios, porque la palabra se encarnó. Ese es el más grande milagro, la más grande manifestación del poder de Dios. Hace más de 500 años, cuando un monje agustino contrastó la palabra de Dios con la vida licenciosa y pervertida que llevaban las élites del clero católico, tuvo que confrontar a aquellos y comenzó la reforma. La otra vez decía que tal vez yo no estoy de acuerdo en que seamos una iglesia de la reforma, porque no se logró tal reforma. La iglesia católica siguió siendo tal cual, pero la iglesia verdadera, aparte del grupo católico, no somos una iglesia reformada, somos una iglesia nueva basada en la palabra de Dios, cristocéntrica. Rehúso mucho llamarme reformado solamente por la semántica de esa palabra. No somos una iglesia reformada, somos una iglesia cristiana, cristocéntrica. Y ese monje agustino llamado Lutero tuvo la valentía de empezar una revuelta religiosa que terminó precisamente con las iglesias, yo digo mal llamadas reformadas, pero son iglesias nuevas. La Biblia dice allá en el libro de las Crónicas que cuando Josías era un muchacho, creo que de 18 años, se encontró el libro de la ley en el templo y conmovió tanto la palabra de Dios, la ley, el corazón de este rey, que hizo reformas porque el pueblo estaba completamente sumido en la idolatría. Y ya hemos hablado de la adoración al dios Moloch, aún ofreciendo a sus hijos pequeños, quemándolos en el seno de Moloch, asándolos vivos, adorando a ese Dios, cosas aberrantes y terribles. Y Josías, tocado por Dios, por el poder de la ley, hizo esas reformas. Hoy no es diferente, mis hermanos. El escuchar la palabra, tenemos el privilegio de hacerlo cada domingo. Yo confieso que a veces me he aburrido en los cultos, confieso eso, y le pido perdón a Dios. Porque no tiene que haber circo, maroma o teatro. No tiene que venir uno de los predicadores renombrados o algún conferencista que hasta llena plazas. Algunos buscan el show y algunos predicadores hacen show. La gente está contenta, distraída. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios sigue haciendo su labor. Es el poder de Dios. Y considerémonos privilegiados de que cada domingo, y usted en su casa también lo puede hacer, escuchamos la palabra viva y eficaz. Que Dios aleje aquel maldito día en que la palabra de Dios se nos deslice sin provocarnos ningún efecto. Aquel día en que indiferentes nos vayamos a casa a seguir con nuestras vidas sin que Dios toque a través de su palabra nuestras vidas. Y por cierto, lo que estoy presentando, hermanos, lo presento como la verdad de Dios. Pero si es eficaz, si es viva, que hoy le confronte, por favor, atemorícese, sienta temor, sienta miedo. Si esta mañana se va a su casa y ni siquiera se preocupa, ni siquiera se siente aludido. Yo sé que en broma algunos dicen que desde el púlpito aventamos pedradas. Y sí, ¿no? Sí, no son pedradas directas. Le voy a apuntar a esos muchachos del CI que se les dé algo malo en sus caras, ¿verdad? A ver, ahí va una piedra, ¿no? No, pero la Biblia golpea, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. La Biblia pega. Y quiera Dios que sea un piedrazo, una pedrada tan grande que nos golpee y nos lastime, pero que nos haga reflexionar. Número 3, ahí mismo en el versículo 12 dice: y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios es penetrante. La palabra de Dios nos parte. Aquí dice que penetra hasta partir el alma
y el espíritu. Y es lo que decía hace rato, hermanos, precisamente. Si de alguna manera vamos a atender el alma, que en esta porción es psique, la psique o el nefesh, como dijeran los hebreos. Si alguna psicología surge, y si la psicología académica de las universidades se puede aplicar, nunca será en contra del consejo suficiente de la palabra de Dios. Y si hay consejería bíblica en la iglesia, es eso, consejería bíblica. Conocer el alma de una persona es desde el punto de vista bíblico. Atender a una persona en sus necesidades emocionales es desde el punto de vista bíblico. El médico de almas que era nuestro Señor Jesucristo lo hizo desde una base escrituraria, basado en la palabra de Dios. Yo creo que hay psicología, yo creo que puede ser una herramienta, pero nunca fuera de la palabra de Dios. Y antes de estudiar a los clásicos psicólogos o hacer cuando menos un diplomado en psicología, tendría que tener un estudio más serio, consagrado y disciplinado de la palabra de Dios. Porque aquí dice que esta palabra penetra y parte, o parte y penetra. Y hermanos, la Biblia nos dice que somos pecadores. La Biblia nos dice que la única manera que tenemos de entrar al reino de los cielos es reconocer que no tenemos derecho a entrar. Ahí empieza. Y de entonces apelar, aferrarnos a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Si entiendo bien este versículo, quiere decir que la mejor ética moral en nuestra sociedad está en la palabra. El mejor ritualismo, si hubiera rituales que cumplir, estaría en la palabra. El mejor código por encima de la ley estaría en la palabra. Las más altas promesas y glorias a las que el ser humano, específicamente el Hijo de Dios, puede aspirar, está en la palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3, del 5 al 8. Número 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios confronta, juzga, no nos deja escapar. Cuando la palabra de Dios se describe aquí en esa tarea, se nos mencionan dos términos ahí en el versículo 13. Está el término que todas las cosas delante de Él están desnudas. La palabra desnudas aquí quiere decir sin disfraces, sin máscaras, sin filtros. Y hermanos, alguien dijo alguna vez que casi por necesidad psicológica usamos máscaras. Que cuando venimos al templo y nos congregamos traemos una máscara. Cuando estamos en el trabajo, en cualquier función que desempeñemos, nos ponemos otra máscara. Cuando los jóvenes van a la escuela y están con sus amigos, se ponen otra máscara. Y por supuesto en casa nos ponemos la máscara que usamos en casa con la familia. Y tenemos como 6 o 7 máscaras que usamos para cada ocasión. Cuando venimos al templo, yo no sé si allá en el portón o cuando salimos de la casa o cuando nos sentamos, agarramos la máscara de cristiano, ¿no?
o yo en su momento la máscara de pastor, ¿no? Máscara cristiana. Hermanitos, Dios te bendiga, gloria a Dios, besito, ¿no? O sea, todo lo que hacemos los cristianos, ¿no? Y cuidado que si decimos en casa alguna, espero que no, alguna majadería, alguna mala palabra, pues aquí no, ¿ah? ¿Cómo se va a oír que diga yo una palabra vulgar, una grosería? Y tengo mi máscara. Y si ustedes conocen a alguien así, lo voltean a ver, no lo hagan, porque a lo mejor usted también lo hace, no lo sé. Y nos ponemos esa máscara, ¿no? Cuando llegamos a casa, donde podemos decir lo que querramos, porque al fin de cuentas es nuestra familia y pues tenemos confianza, o abusamos, nos quitamos la máscara. Y ahí usamos la máscara de papá, de hijo, de qué sé yo, ¿ah? Cuando vamos a la escuela y estamos con nuestros cuates, no sé si a usted le pasó, aquí hay jóvenes estudiantes, pues usamos la máscara de estudiante y así por el estilo. Pero dice la Biblia que tenemos que evitar eso, mis hermanos. No es sano. Si dicen que es sano psicológicamente, esa es una burda mentira del diablo. El cristiano tiene que ser íntegro en todo lugar, en toda circunstancia y en todo tiempo. Y si usted dice groserías en su casa y aquí no las dice, pues la solución no es que yo le diga, pues dígalas acá también, así como es en su casa, aquí también, ¿no? Por cierto, una vez escuchamos de un lugar donde predican y dicen groserías en la predicación. No sé hasta qué punto se va a seguir rebajando el supuesto cristianismo. Evitemos las máscaras, porque todas las cosas, dice aquí, están desnudas delante de Dios. El segundo término que usa el versículo 13 dice que todas las cosas están abiertas a los ojos de Dios, abiertas. Investigando esta palabra, hermanos, me quedé con la última acepción de la palabra original en griego para este término de abiertas. Y dice que la aplicación final se hacía cuando un criminal era llevado a juicio y lo sentaban ahí en el banco de los acusados. Y entonces, como estaba en el banco de los acusados, le ponían un cuchillo, un puñal aquí en la garganta, se lo amarraban al pecho y lo ponían ahí. Y cuando por vergüenza aquel acusado quería ocultar el rostro para no ser evidenciado por toda la pena que le causaban las miradas acusadoras y el justo juicio, la punta del cuchillo en su barbilla le obligaba a mantener la cara levantada para que todos pudieran ver su deshonra. Quiera Dios, mis hermanos, que si tenemos el peligro de deslizarnos, aquellos cristianos hebreos en su contexto, por regresar a los rituales judíos, nosotros en nuestro tiempo, por desatender una salvación tan grande, deslizarnos ya no hacia el judaísmo, porque hasta nos reímos de aquellos cristianos que se regresan y hacen cosas, ¿no? Nos causa extrañeza, los vemos como bichos raros. Pero nosotros también podemos deslizarnos hacia el mundanalismo, mundanalismo. Podemos deslizarnos hacia la negligencia. Y cuando Jesús habló de la negligencia, lo puso al lado de la palabra malo. Porque aquel que había escondido el talento por miedo, dijo: Señor, tuve miedo, me das miedo. Y el talento que me diste, fui y lo enterré porque te tuve miedo. Y el juicio del Señor es siervo malo, pero al mismo nivel que malo dice y negligente. Así que si habemos cristianos esta mañana que decimos: no soy malo, yo no hago esto, no hago lo otro, pero vives flotando en la iglesia, vives buscando que la iglesia te beneficie, vives como el asadón jalando y no eres capaz de tomar en cuenta que Dios quiere usarte, que Dios quiere que tú des, que Dios quiere que tú participes, que sí puedes exigir y pedir, pero que cuando tú pides, vienes al trono de Dios y también tú te ofreces en servicio.
porque no eres un huérfano, no eres un no hijo de Dios. Dios también te ha dado vida, capacidades, talentos, dones, recursos para ofrecérselos a Dios y a tu iglesia. Y vienes cada domingo y no te comprometes y no te metes a la obra de Dios y no tienes tiempo o no quieres. Les decía la otra vez que yo, y me pongo como ejemplo, hermanos, no para darles un mal ejemplo, sino porque no quiero mencionarlos a ustedes. Yo puedo pasar 2 horas viendo un partido de fútbol. ¿Cuánto tarda un partido de fútbol? Les decía, 45 minutos del primer tiempo, más el añadido, 50 del segundo tiempo, 15 o 20 del medio tiempo. Y si los equipos no son buenos como mi equipo, empatan y se van a tiempos extras, ¿no? Y estamos hablando de 2 horas y media viendo un mugroso partido de fútbol. Bueno, no tan mugroso, está bueno. Pero comparado con pasar tiempo con la palabra de Dios, hermanos, y es alarmante la ignorancia. Digo, yo no sé mucho, no los juzgo, ¿verdad? Pero es alarmante que a veces dependamos para nuestro conocimiento de la Biblia de otros. Está bien hasta cierto punto. Es alarmante que nos queremos llevar la vida cristiana al ahí se va, sin meternos, sin comprometer. Haces falta, mi hermano. Dios te tocó y te habló para algo y por algo. Salvación, santificación y servicio. No podemos seguir a medias tintas. En algo sirves, en algo puedes ayudar. Y hermanos, a través del tiempo he visto que las personas a las cuales por su pura gracia Dios nos permitió hacer algún estudio secular, profesional o en un seminario, no nada más Dios usa ese tipo de personas. Una de las veces en que Dios más me ha bendecido fue en un pueblo medio perdido allá por Tustepec, donde a las 5 de la mañana unos hermanitos que no tenían ni zapatos, descalzos, el hermano con mejores zapatos tenía unos guaraches viejitos, me fueron a tocar porque yo todavía estaba durmiendo. A las 5 de la mañana tenían su reunión y oraron y predicaron. Y yo recuerdo hasta ahorita que lo que Dios me dio en ese momento a través de mis hermanos fue una de las enseñanzas más preciosas que Dios me ha dado, a través de hermanos humildes, sin muchas letras. Es más, hablaban un poquito más bien chinanteco, entre chinanteco y español. Y un día les voy a contar por qué fui hasta allá. Pero Dios me bendijo. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, no hay límites, no hay que yo no puedo, no hay excusas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Crees eso? Éntrale al trabajo de la iglesia. Delante de nosotros tenemos, hermanos, escuelitas de vacaciones, allá en la Margarita y acá, y en Tepezilotla. Vienen actividades, vamos a reanudar las pláticas para matrimonios, para padres de hijos adolescentes. Hay casas de mis hermanitas que a veces no lo pueden hacer por la incapacidad, que necesitan mantenimiento. Alguna vez algún hermano me dijo: hermano, siempre somos los mismos. Lo dijo con tristeza. Y yo dije: sí, es cierto. Hay caras que yo no he visto cuando venimos a hacer mantenimiento. Sus razones tendrán. Pero si es porque no quieres creer lo que dice la palabra y le das prioridad a otras cosas, podrías deslizarte. Y eso es muy peligroso. Espero que te lleves esta reflexión. Yo sé que a veces predico como regañando, ofrezco mis disculpas, pero lo que presente de la palabra de Dios, por eso nunca pediré disculpas. Que sea la Biblia la que nos hable. Y en el nombre de Cristo, no solamente la oigamos, aprendámosla, porque es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos.
Vamos a estar de pie y vamos a orar. Amante Señor, ¿cómo necesitamos regresar a los fundamentos? A tus fundamentos. Y esta mañana, Señor, para empezar reconocemos nuestra falta de disciplina en tu palabra. Y enseguida reconocemos nuestra falta de obediencia a tu palabra. A quienes nos has encargado ministerios de liderazgo y a quienes tal vez están integrando a la iglesia, o a quienes han pasado años y nunca dan un paso al frente para comprometerse contigo y tu iglesia. Gracias por darnos esta palabra viviente que nos da vida, que a través de ella nos salvaste, que a través de ella nos santificas cuando la obedecemos, y que por el poder de tu palabra nos permite servir en tu obra. Gracias por tu revelación, y ponemos en tus manos todos estos tiempos donde habremos de considerar tu poderosa palabra, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos transformes y para que tu iglesia, Señor, sea el pueblo de la Biblia, tu pueblo. Pedimos estas cosas con humildad, pero con la convicción que nos da tu palabra. En el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos a tener tiempo de recoger las ofrendas y los diezmos. Le voy a pedir a nuestra hermana si nos apoya, a nuestra hermana Mireya también para recoger las ofrendas. Les leo en Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Posteriormente, después de haber recogido las ofrendas, le voy a pedir a nuestro hermano pastor que haga la oración final, y oramos con nuestra hermana Saraí. ¿Sí? Oramos con nuestra hermana para las ofrendas y los diezmos.
Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones de fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Nuestra Señora al creyente, todo tu amor y poder. Llenas de paz nuestro ser, lluvias de gracia, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde. Gracias porque nos hablas por medio de tu palabra. Gracias por esa palabra que es viva, que es eficaz y que es penetrante como una espada de dos filos, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos lleva a reflexionar de cómo estamos delante de ti. Ayúdanos a vivir con esa integridad conforme a tu palabra, Señor, porque sabemos que tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a servirte con alegría, con gozo, porque es a ti a quien servimos cuando servimos en tu obra. Bendice a tu iglesia, Señor. Motiva los corazones, anímanos a caminar conforme a tu verdad. Gracias por tu palabra revelada a nuestra vida. Gracias por cada familia aquí presente. Yo ruego que les bendigas, que bendigas desde el más joven hasta el adulto, Señor, y que esta palabra pueda ser aplicada en la vida de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, amén.